Las cámaras enfocaban el rostro tenso de Arnold Schwarzenegger, mientras el micrófono captaba cada palabra del hombre con sotana que lo enfrentaba sin temor alguno. Señor Schwarzenegger, usted mismo fue inmigrante buscando el sueño americano. ¿Por qué niega ese mismo sueño a mi gente?, pronunció el padre Pistolas con voz firme que resonó en todo el auditorio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala mientras el ex gobernador de California, visiblemente incómodo, buscaba palabras para responder. Lo que nadie esperaba era que este encuentro casual en un foro internacional sobre migración desataría una tormenta mediática que pondría en jaque a uno de los hombres más poderosos de Hollywood y cambiaría para siempre el debate sobre la inmigración mexicana. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Gracias por tu apoyo. Es muy importante para nosotros. El sol de California brillaba con particular intensidad aquella mañana de septiembre. El prestigioso Centro de Convenciones de Los Ángeles albergaba el Foro Internacional sobre Migración y Derechos Humanos, un evento que reunía a políticos, activistas y representantes religiosos de diversos países. Entre los asistentes destacaba la imponente figura de Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, quien había sido invitado como ponente principal para hablar sobre sus políticas migratorias durante su mandato. Su presencia había generado expectación, pero también tensión, especialmente entre los representantes de comunidades latinoamericanas. En una esquina del amplio vestíbulo, casi pasando desapercibido para la mayoría, un hombre de 74 años, con sotana gastada y sombrero de ala ancha, observaba todo con mirada penetrante. El padre Alfredo Gallegos, conocido en México como el padre Pistolas, había sido invitado al foro por una organización de derechos humanos, gracias a su trabajo defendiendo a migrantes en la frontera. «Padre, ¿está seguro de querer asistir a la conferencia de Schwarzenegger?», preguntó preocupada la joven activista que lo acompañaba. «Dicen que reforzará su postura contra la inmigración indocumentada». El padre Pistolas ajustó su sombrero y respondió con esa voz ronca que parecía emerger de las profundidades de la tierra. «Hija, he enfrentado a narcos y políticos corruptos en mi tierra. No voy a asustarme por un actor de Hollywood que ahora juega a ser político». La sala de conferencias comenzó a llenarse rápidamente. En primera fila, senadores, empresarios y figuras públicas ocupaban los asientos reservados. El padre Pistolas, con su humilde apariencia, fue dirigido hacia las filas traseras, pero un organizador que conocía su trabajo intercedió para ubicarlo en un lugar más visible, cerca del podio. Los flashes de las cámaras anunciaron la llegada de Arnold Schwarzenegger. Con su característico porte imponente y traje impecable, el exgobernador saludó a algunos conocidos antes de tomar su lugar en el estrado. Su discurso comenzó con la habitual retórica política, hablando de seguridad fronteriza, inmigración legal y protección de empleos para los estadounidenses. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes, declaró Schwarzenegger con su inconfundible acento. «Yo mismo llegué aquí persiguiendo el sueño americano, pero debe hacerse respetando la ley y el orden». A medida que avanzaba su discurso, sus palabras se volvían más duras. «No podemos permitir que nuestras fronteras sean vulneradas. Cada persona que cruza ilegalmente representa un desafío a nuestro sistema legal. Durante mi gobierno, implementamos medidas estrictas que redujeron significativamente la inmigración ilegal en California». El padre Pistolas escuchaba atentamente, su rostro mostrando una mezcla de indignación y determinación. Cuando llegó el momento de las preguntas, fue uno de los primeros en levantar la mano. El moderador, reconociendo su collar clerical, le concedió la palabra. «El micrófono para el sacerdote de la tercera fila».
Un asistente llevó rápidamente un micrófono al padre Pistolas, quien se puso de pie con la dignidad de quien ha enfrentado batallas mucho más difíciles que esta. La sala entera pareció contener la respiración al ver a este hombre sencillo enfrentar a una celebridad mundial. Señor Schwarzenegger, usted mismo fue inmigrante buscando el sueño americano. ¿Por qué niega ese mismo sueño a mi gente?, preguntó con voz clara y firme. ¿Sabe usted cuántos mexicanos han muerto construyendo los edificios, cosechando los campos y limpiando las casas de este país que tanto dice proteger? Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre el debate sobre la inmigración mexicana en Estados Unidos. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar un amén en los comentarios. Así ayudas a que este mensaje llegue más lejos. Un silencio absoluto se apoderó del auditorio. Las cámaras giraron inmediatamente hacia el hombre con sotana que se mantenía de pie, sosteniendo el micrófono con firmeza. Los traductores simultáneos dudaron por un momento, pero rápidamente transmitieron sus palabras a los auriculares de los asistentes internacionales. Arnold Schwarzenegger, acostumbrado a dominar cualquier escenario, pareció momentáneamente desconcertado. Su expresión se endureció mientras estudiaba a este peculiar sacerdote que osaba cuestionarlo tan directamente. «Aprecio su pregunta, padre», respondió finalmente con tono controlado. «Pero creo que hay una diferencia fundamental. Yo vine a Estados Unidos legalmente, siguiendo todos los procedimientos. Trabajé duro y respeté las leyes de este país». El padre Pistolas asintió lentamente, como quien escucha a un niño que intenta justificar una travesura. «Señor Schwarzenegger, permítame una observación», continuó el sacerdote. «Usted llegó de Austria, un país en paz, con documentos en regla y probablemente con dinero en el bolsillo. Mis compatriotas huyen de la violencia, la pobreza extrema y la desesperación. ¿Ha visto usted a una madre cruzar el desierto con su hijo en brazos porque es la única esperanza de mantenerlo vivo?» Un murmullo recorrió la sala. Algunos asistentes asintieron en señal de aprobación, mientras otros mostraban evidente incomodidad. «Con todo respeto, padre», replicó Schwarzenegger, recuperando su aplomo, «las dificultades en México no son responsabilidad de Estados Unidos. Cada nación debe resolver sus propios problemas. No podemos abrir las puertas a todos solo porque sus países atraviesan dificultades». El padre Pistolas sonrió ligeramente, una sonrisa que no nacía de la alegría, sino de la resignación ante argumentos que había escuchado 1000 veces. «Obedecemos primero a Dios que a los hombres», citó el sacerdote, «y Dios nunca pregunta por un pasaporte antes de amar. Pero dejemos a Dios por un momento y hablemos de historia, señor Schwarzenegger». Con un gesto que captó la atención de todos, el padre Pistolas extrajo de su bolsillo un pequeño libro desgastado. «Este es un tratado histórico sobre los territorios de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, parte de Colorado y Wyoming, tierras que una vez fueron mexicanas. Cuando sus políticos hablan de invasión mexicana, olvidan convenientemente que muchos mexicanos simplemente caminan sobre la tierra de sus ancestros». La respuesta de Schwarzenegger fue rápida y preparada, como si hubiera anticipado este argumento. «Los tratados internacionales establecieron esas fronteras hace mucho tiempo, padre. No podemos basar políticas actuales en reclamos territoriales históricos». «No estoy reclamando territorio, señor Schwarzenegger», aclaró el padre Pistolas con calma. «Estoy pidiendo humanidad. ¿Sabe cuántos de sus alimentos diarios fueron cosechados por manos mexicanas? ¿Quién construyó muchos de los edificios donde ustedes trabajan? ¿Quién cuida a sus ancianos y a sus niños mientras ustedes generan su riqueza?» El exgobernador comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Este no era el tipo de cuestionamiento al que estaba acostumbrado. «Valoramos la contribución de los inmigrantes legales, padre. El problema es específicamente la inmigración ilegal,
que sobrecarga nuestros sistemas de salud, educación y seguridad social. El padre Pistolas se mantuvo firme. Cuando usted fue gobernador, señor Schwarzenegger, visitó alguna vez los campos agrícolas de California. Habló con los trabajadores que viven hacinados en condiciones inhumanas mientras generan millones en ganancias para los terratenientes. Una mujer joven, aparentemente una asistente de Schwarzenegger, se acercó al estrado y le susurró algo al oído. El exgobernador asintió brevemente. «Me temo que debemos avanzar con otras preguntas», intervino el moderador, claramente incómodo con el giro que había tomado la conversación. «Hay muchas personas esperando su turno». El padre Pistolas asintió respetuosamente, pero antes de sentarse pronunció unas últimas palabras. El padre Pistola no dispara balas, dispara verdades. Y la verdad es que ninguna persona es ilegal en la tierra que Dios creó para todos. Mientras el sacerdote regresaba a su asiento, algo inesperado ocurrió. Varias personas comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. El aplauso se extendió gradualmente por sectores del auditorio, especialmente entre los representantes de organizaciones humanitarias y delegados latinoamericanos. Schwarzenegger, visiblemente tenso pero manteniendo su compostura, continuó respondiendo otras preguntas, ninguna tan incisiva como la del sacerdote mexicano. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. La narrativa cuidadosamente controlada sobre inmigración había sido desafiada públicamente. Al finalizar la sesión, los periodistas que habían captado la atención del intercambio se abalanzaron sobre el padre Pistolas. Rodeado de micrófonos y cámaras, el sacerdote mantuvo su humildad característica. «No busco confrontación personal con el señor Schwarzenegger», explicó. «Él es solo un hombre como yo. Lo que confronto es un sistema injusto que criminaliza la necesidad y la desesperación». Mientras tanto, en un salón privado, Schwarzenegger se reunía apresuradamente con sus asesores. Las pantallas mostraban cómo el intercambio con el sacerdote mexicano ya estaba circulando en redes sociales, generando miles de comentarios por minuto. «¿Quién demonios es este cura?», preguntó irritado. «¿Por qué nadie me advirtió sobre él?». Una asesora revisaba frenéticamente su tablet. «Se llama Alfredo Gallegos, señor, conocido en México como Padre Pistolas. Tiene una larga historia de activismo social y confrontaciones con autoridades. Es muy respetado en comunidades rurales y entre migrantes». Schwarzenegger se pasó la mano por el rostro, evaluando el daño potencial a su imagen pública. «Necesitamos controlar esta narrativa», declaró finalmente. «Programen una reunión privada con él. Quizás podamos llegar a algún entendimiento». Mientras los asesores salían para cumplir con las instrucciones, el exgobernador se quedó solo, observando en la pantalla la imagen del humilde sacerdote rodeado de periodistas. Por un breve instante, una expresión de genuina reflexión cruzó su rostro. Antes de seguir con esta revelación, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Tu apoyo nos da fuerza para seguir. La tarde caía sobre Los Ángeles cuando el padre Pistolas recibió una notificación inesperada. Mientras descansaba en la modesta habitación de hotel que la organización había reservado para él, un mensaje llegó a través de uno de los organizadores del foro. «Padre Gallegos, el señor Schwarzenegger solicita una reunión privada con usted, esta noche en su residencia de Brentwood». El sacerdote leyó el mensaje con expresión impasible. A sus 74 años, pocas cosas lograban sorprenderlo. «¿Qué debo responder?», preguntó el joven mensajero, claramente impresionado por la importancia de la solicitud. «Dígale que acepto», respondió el padre Pistolas tras unos segundos de reflexión. «Pero no iré a su casa. Si quiere hablar conmigo, que sea en terreno neutral. Sugiera el pequeño parque frente al hotel en 1 hora».
El mensajero pareció alarmado. Padre, es Arnold Schwarzenegger. No creo que esté acostumbrado a que rechacen sus invitaciones o le pongan condiciones. El sacerdote sonrió levemente. Hijo, he rechazado invitaciones de narcos que controlaban pueblos enteros. Un actor de Hollywood no me intimida. Una hora más tarde, el padre Pistolas esperaba sentado en una banca del pequeño parque. Había poca gente a esa hora, principalmente oficinistas que regresaban a casa y algún turista ocasional. Vestido con su sotana y sombrero habituales, el sacerdote parecía fuera de lugar en el paisaje urbano de Los Ángeles. Para sorpresa del padre, un discreto automóvil negro se detuvo en la acera. No era la lujosa limusina que podría esperarse, sino un vehículo elegante pero sobrio. De él descendió Arnold Schwarzenegger, vistiendo ropa casual y gafas oscuras, acompañado únicamente por un hombre que parecía ser su seguridad personal. El exgobernador caminó directamente hacia el sacerdote, quien se puso de pie para recibirlo. Por un momento, la imagen resultaba casi surrealista. El imponente físico del ex-fisicoculturista frente a la figura delgada y gastada del viejo sacerdote mexicano. «Padre Gallegos», saludó Schwarzenegger extendiendo su mano. «Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo. La verdad no se clausura con papeles ni se evita con protocolos, señor Schwarzenegger», respondió el padre estrechando firmemente su mano. «Siempre estoy dispuesto a dialogar». Ambos hombres tomaron asiento en la banca. El guardaespaldas se mantuvo a una distancia prudente, permitiéndoles privacidad, pero sin perderlos de vista. «Fue un intercambio interesante el que tuvimos hoy», comenzó Schwarzenegger, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Fue honesto», corrigió el padre Pistolas, «algo poco común en estos foros, donde las palabras suelen estar tan pulidas que pierden su significado real». Schwarzenegger observó detenidamente al sacerdote antes de continuar. «Sabe, padre, mi historia como inmigrante es bien conocida. Llegué a este país con poco más que sueños y determinación, y con un pasaporte legal, visa de trabajo y contactos en el mundo del fisicoculturismo», añadió el padre con tono neutro, ni acusatorio ni sarcástico, simplemente estableciendo hechos. El exgobernador asintió, reconociendo el punto. «Es cierto, mi situación no es comparable con la de muchos que cruzan la frontera sur, pero eso no invalida mi preocupación por un sistema migratorio ordenado. El orden es importante», concedió el padre Pistolas. «Pero cuando el orden se convierte en excusa para la injusticia, pierde su valor moral. ¿Qué es más importante, señor Schwarzenegger? ¿El respeto a las fronteras artificiales o el respeto a la vida humana?» Por un instante, algo cambió en la expresión del exgobernador. Una grieta en la armadura del personaje público. «No es tan simple, padre. La compasión siempre es simple», respondió el sacerdote. «Es la política la que complica lo que debería ser sencillo». Schwarzenegger se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando el tono de su voz. «Durante mi mandato como gobernador, enfrenté presiones enormes, padre. El partido, los donantes, la opinión pública, todos exigían mano dura contra la inmigración ilegal. ¿Y usted cedió a esas presiones?», observó el padre Pistolas. No era una pregunta. «Tomé decisiones basadas en la realidad política del momento. La política cambia, señor Schwarzenegger. La humanidad permanece». Un silencio se instaló entre ambos. A lo lejos, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. «He conocido a muchas personas poderosas en mi vida», continuó el padre Pistolas. «Políticos, empresarios, incluso líderes del crimen organizado. Todos comparten algo. Justifican sus acciones por realidades que ellos mismos han ayudado a crear». Schwarzenegger parecía genuinamente interesado en las palabras del sacerdote. «¿Qué sugiere entonces, padre? ¿Abrir completamente las fronteras?» «Sugiero honestidad», respondió el padre Pistolas. «Reconocer que su economía
depende del trabajo de estos inmigrantes que ustedes llaman ilegales. Reconocer que muchos huyen de situaciones creadas por políticas internacionales que su país ha impulsado. Reconocer que detrás de cada ilegal hay una historia humana que merece ser escuchada. El exgobernador guardó silencio por un momento, como procesando estas palabras. «Tengo una pregunta personal, padre», dijo finalmente. «¿Por qué lo llaman pistolas?» Una sonrisa genuina apareció en el rostro del sacerdote. «Porque en mi comunidad enfrenté a quienes amenazaban al pueblo. Algunos dicen que llevo un arma bajo la sotana para protegerme. Otros entienden que mis únicas armas son la verdad y la fe». «¿Y cuál versión es la correcta?», inquirió Schwarzenegger con genuina curiosidad. «El verdadero milagro es que este pueblo aún sigue de pie», respondió enigmáticamente el padre, «y no por las armas, sino por la dignidad y la determinación». Schwarzenegger asintió lentamente, como apreciando la respuesta aunque no fuera directa. «He venido a proponerle algo, padre», dijo cambiando ligeramente el tono. «Un proyecto conjunto, una iniciativa para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en California, muchos de ellos mexicanos, sin entrar en debates sobre estatus migratorio, simplemente enfocándonos en derechos humanos básicos». El padre Pistolas estudió el rostro del exgobernador buscando signos de manipulación o estrategia política. ¿Por qué haría eso? Va contra las posturas que ha defendido públicamente. Quizás sus palabras hoy me hicieron reconsiderar ciertas cosas, admitió Schwarzenegger con cierta dificultad. O quizás es una oportunidad para mejorar mi imagen. ¿Importa realmente el motivo si el resultado beneficia a quienes lo necesitan? El sacerdote reflexionó un momento. «No busquen magia, busquen justicia», murmuró, más para sí mismo que para su interlocutor. Luego, dirigiéndose a Schwarzenegger, añadió: «Aceptaré colaborar bajo una condición, que usted visite personalmente los campos agrícolas, que hable directamente con los trabajadores, que vea con sus propios ojos la realidad que ellos viven». «Es un trato justo», aceptó Schwarzenegger, extendiendo nuevamente su mano. Mientras estrechaban las manos, sellando este inesperado acuerdo, una suave brisa recorrió el parque. Dos hombres completamente diferentes, unidos momentáneamente por una causa que trascendía sus diferencias. «La fe no se clausura con papeles», dijo el padre Pistolas. «Y a veces, señor Schwarzenegger, la humanidad emerge en los lugares más inesperados». El exgobernador sonrió, por primera vez con genuina calidez. «Terminator tiene un corazón después de todo, padre?» «Todos lo tenemos», respondió el sacerdote. «Algunos solo necesitan que se lo recuerden». Al despedirse, ninguno de los dos hombres podía imaginar cómo este encuentro casual cambiaría el curso del debate migratorio en los Estados Unidos y transformaría vidas a ambos lados de la frontera. Antes de continuar con lo que estás por descubrir, dale like al video, suscríbete y escribe amén en los comentarios. Con tu ayuda seguimos revelando la verdad. El amanecer apenas despuntaba sobre el valle central de California cuando la caravana de 3 vehículos avanzaba por la carretera rural. En el segundo automóvil, el padre Pistolas observaba por la ventanilla los interminables campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte. A su lado, Arnold Schwarzenegger estudiaba unos documentos que contenían estadísticas sobre trabajadores agrícolas en la región. «Miles de hectáreas de riqueza», comentó el sacerdote rompiendo el silencio, «y miles de vidas invisibles que la hacen posible». Schwarzenegger levantó la mirada de sus papeles. «Según estos informes, el 70% de los trabajadores agrícolas en esta zona son de origen mexicano. Más de la mitad están indocumentados». «¡Números!», respondió el padre Pistolas con un deje de cansancio. «Detrás de cada número hay una historia, señor Schwarzenegger. Hoy conocerá algunas de ellas». 3 días habían pasado desde su encuentro en el parque.
Para sorpresa del padre, el exgobernador había cumplido su palabra con una eficiencia impresionante. No solo había organizado esta visita a los campos agrícolas, sino que había invitado discretamente a algunos periodistas seleccionados y representantes de organizaciones de derechos humanos. La caravana se detuvo frente a un extenso campo de fresas. Docenas de trabajadores, encorvados bajo el sol naciente, ya llevaban horas cosechando. Al ver los vehículos, algunos levantaron la mirada con expresión recelosa. La presencia de extraños, especialmente de oficiales o personas con traje, solía significar problemas. Schwarzenegger descendió del vehículo, seguido por el padre Pistolas. Inmediatamente, el contraste entre ambas figuras captó la atención de todos. El imponente ex-gobernador, con su ropa casual pero evidentemente cara, y el humilde sacerdote mexicano con su gastada sotana y sombrero de ala ancha. «Déjeme hablar primero con ellos», sugirió el padre Pistolas. «Confiarán más en uno de los suyos». Se adelantó hacia los trabajadores, saludándolos en español con la familiaridad de quien conoce su realidad. Les explicó brevemente quién era y el propósito de la visita. La mención de Arnold Schwarzenegger generó murmullos y miradas sorprendidas. «Viene a escuchar, no a deportar a nadie», aseguró el sacerdote. «Tienen mi palabra». Gradualmente, los trabajadores fueron acercándose. Una mujer de mediana edad, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, se adelantó como representante informal del grupo. «Me llamo Dolores, padre», se presentó. «Llevo 20 años trabajando en estos campos. Nunca había visto a un político tan importante interesarse por nosotros». Schwarzenegger se acercó entonces, acompañado por un traductor, aunque él mismo entendía bastante español. «Gracias por recibirnos», dijo con sencillez. «Estoy aquí para aprender sobre sus condiciones de trabajo y sus vidas». Durante la siguiente hora, Schwarzenegger y el padre Pistolas recorrieron los campos escuchando testimonios. Los trabajadores, inicialmente cautelosos, fueron abriéndose gradualmente al ver el genuino interés que mostraba el exgobernador. Hablaron de jornadas de 12 horas bajo el sol abrasador, de salarios insuficientes, de la exposición constante a pesticidas, de viviendas hacinadas sin condiciones básicas. «Mis 3 hijos nacieron aquí, son ciudadanos americanos», explicó un hombre llamado Joaquín. «Yo sigo siendo ilegal después de 15 años cultivando la comida que llega a sus mesas». La expresión de Schwarzenegger fue cambiando sutilmente a medida que escuchaba. No era la cara del político calculador ni la del actor carismático, sino la de alguien confrontando una realidad incómoda. El recorrido continuó hasta llegar a un conjunto de precarias viviendas donde residían muchos de los trabajadores. Estructuras de madera desgastada, algunas poco más que cobertizos, albergaban a familias enteras en espacios mínimos y sin servicios adecuados. «Pagamos $800 al mes por esto», explicó una joven madre mientras mostraba una habitación donde dormían 5 personas. «Es un abuso, pero no tenemos alternativa. Sin documentos, nadie nos renta en la ciudad». El padre Pistolas observaba atentamente las reacciones de Schwarzenegger, quien mantenía un semblante serio mientras tomaba notas ocasionales. Al mediodía, la temperatura había ascendido considerablemente. Los periodistas y funcionarios mostraban signos de agotamiento, pero los trabajadores regresaban a los campos tras un breve descanso. «Ellos seguirán aquí cuando nos hayamos ido», comentó el sacerdote a Schwarzenegger. «Bajo este sol, con esos salarios, produciendo la comida que llega a las mesas de quienes los llaman ilegales». El exgobernador se detuvo un momento, contemplando el paisaje de cultivos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cuando era gobernador, visitaba muchas instalaciones agrícolas, admitió. Pero siempre eran visitas oficiales, preparadas, con los dueños como anfitriones. Nunca así.
La verdad no se ve desde oficinas gubernamentales ni mansiones de Beverly Hills, respondió el padre Pistolas. Se ve desde aquí, desde la tierra que estas manos trabajan. Un pequeño incidente rompió la conversación. Un niño de unos 6 años se acercó corriendo hacia ellos, visiblemente emocionado. «¡Terminator!», exclamó en inglés, señalando a Schwarzenegger con ojos brillantes. «Mi papá tiene todas sus películas». El exgobernador sonrió, agachándose para quedar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas, amigo?», preguntó en un español básico pero comprensible. «Miguel, señor. Mi papá dice que usted es muy fuerte, que nadie puede vencerlo». Schwarzenegger miró brevemente al padre Pistolas, como reconociendo la ironía de la situación. «Tu papá y las personas que trabajan en estos campos son mucho más fuertes que yo», respondió al niño. «Ellos son los verdaderos héroes». El pequeño Miguel pareció confundido por un momento, pero luego sonrió con orgullo. «Mi papá trabaja mucho para que yo pueda ir a la escuela», dijo. «Quiero ser doctor cuando sea grande». «Y lo serás», aseguró Schwarzenegger, colocando suavemente su mano sobre el hombro del niño. El padre Pistolas observaba la escena en silencio. Por un momento, vio algo en Arnold Schwarzenegger que iba más allá de la imagen pública. Un hombre enfrentándose a las contradicciones de sus propias posturas políticas. Cuando el recorrido finalizó, todos se reunieron bajo la sombra de unos árboles donde los trabajadores habían dispuesto una comida sencilla para compartir. Tortillas recién hechas, frijoles, arroz y agua fresca. «Tenemos poco, pero lo compartimos con gusto», dijo Dolores, invitando a todos a servirse. Schwarzenegger, visiblemente conmovido por el gesto, tomó un plato y se sirvió, sentándose entre los trabajadores. No como el exgobernador o la celebridad, sino como un invitado más. Mientras comían, el padre Pistolas notó que los periodistas invitados captaban discretamente imágenes y tomaban notas. Esta visita estaba destinada a tener repercusiones mediáticas significativas. «¿Qué piensa ahora, señor Schwarzenegger?», preguntó finalmente el sacerdote cuando tuvieron un momento a solas. El exgobernador permaneció en silencio por unos instantes, como organizando sus pensamientos. «Pienso que he estado viendo solo una parte de la historia», admitió finalmente. «Es fácil hablar de ilegalidad y fronteras desde la comodidad del poder. Es mucho más difícil mirar a los ojos a estas personas y decirles que no merecen una oportunidad». «¿Y qué piensa hacer con lo que ha visto hoy?», insistió el padre Pistolas. «Algo que nunca pensé que haría», respondió Schwarzenegger con una determinación renovada en su voz. «Voy a contradecir públicamente mis propias políticas pasadas». Antes de que el sacerdote pudiera responder, un alboroto llamó su atención. Varios vehículos con el logo de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, se aproximaban rápidamente por el camino de acceso. El pánico se apoderó inmediatamente de los trabajadores. Algunos comenzaron a correr hacia los campos, otros buscaban a sus hijos, el miedo palpable en cada rostro. «¿Usted los llamó?», preguntó el padre Pistolas con tono acusatorio, mirando fijamente a Schwarzenegger. «Por supuesto que no», respondió éste, visiblemente sorprendido y molesto por la insinuación. «Esto no tiene nada que ver conmigo». El sacerdote estudió su rostro por un instante y supo que decía la verdad. «Entonces, demuestre de qué lado está realmente», le desafió. Los vehículos de ICE se detuvieron y varios agentes comenzaron a descender. El caos y el miedo aumentaban entre los trabajadores. Lo que sucedería a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes y cambiaría para siempre el debate sobre inmigración en los Estados Unidos. Detente un momento, regálanos un like, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios para que más gente conozca esta verdad. Los agentes de ICE avanzaban con determinación hacia el grupo de trabajadores,
que se dispersaban rápidamente en todas direcciones. El pánico era palpable en el aire. Madres buscaban desesperadamente a sus hijos. Algunos intentaban esconderse entre los cultivos. Otros simplemente se paralizaban por el miedo. El padre Pistolas dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre los agentes y los trabajadores, como había hecho tantas veces en su México natal, frente a amenazas diversas. «Estas personas están trabajando honestamente», declaró con voz firme. «No están cometiendo ningún delito». Uno de los agentes, aparentemente el líder del operativo, se acercó con expresión severa. «Apártese, padre. Estamos realizando una inspección rutinaria de documentos. Es nuestro trabajo». «Su trabajo es proteger a este país», respondió el sacerdote sin inmutarse. «Y estas personas, documentadas o no, están alimentando a América con el sudor de su frente». La tensión aumentaba. Los periodistas presentes comenzaron a documentar lo que sucedía, conscientes de que estaban presenciando un momento potencialmente histórico. En ese instante crítico, algo inesperado ocurrió. Arnold Schwarzenegger, quien había permanecido momentáneamente paralizado por la sorpresa, dio varios pasos decididos hasta colocarse junto al padre Pistolas, enfrentando directamente a los agentes de ICE. «Soy Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California», anunció con voz potente y autoritaria. «Estos trabajadores están aquí como parte de un programa especial que estoy supervisando personalmente». Los agentes se miraron entre sí, claramente desconcertados. No esperaban encontrarse con una figura de tal relevancia política en medio de una redada rutinaria. «Señor, con todo respeto», respondió el agente principal, «tenemos órdenes de verificar el estatus migratorio de los trabajadores en esta zona». Schwarzenegger dio otro paso adelante, imponiendo toda su presencia física e influencia. «Y yo tengo el número del secretario de Seguridad Nacional en mi teléfono», replicó con firmeza. «¿Quiere que lo llamemos para discutir por qué están interfiriendo con un programa oficial de revisión de condiciones laborales?» El bluff era arriesgado, pero Schwarzenegger lo ejecutaba con la misma convicción con que había interpretado sus mejores papeles cinematográficos. Su presencia, su tono, su lenguaje corporal, todo proyectaba una autoridad casi imposible de cuestionar. Además, continuó, sacando su teléfono, todos estos periodistas están documentando lo que sucede aquí. CNN, Fox, NBC. ¿Realmente quieren ser la portada de mañana por interrumpir una iniciativa bipartidista para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas? El agente principal dudó visiblemente, evaluando la situación. La presencia de periodistas complicaba enormemente el operativo, y enfrentarse a alguien con el poder e influencia de Schwarzenegger podría tener consecuencias serias para su carrera. «Necesitaré verificar esto con mis superiores», dijo finalmente, retrocediendo un paso. «Excelente decisión», respondió Schwarzenegger, sin ceder un ápice en su postura. «Mientras tanto, le agradecería que usted y sus hombres regresen a sus vehículos. Su presencia está causando un innecesario estado de pánico entre estos trabajadores». El padre Pistolas observaba la escena con asombro contenido. Nunca hubiera imaginado que el mismo hombre que había implementado políticas duras contra los inmigrantes estaría ahora utilizando su influencia para protegerlos. Los agentes, tras una breve consulta entre ellos, decidieron retirarse temporalmente. Mientras regresaban a sus vehículos, Schwarzenegger mantuvo su postura firme, como un guardián improvisado de aquellos a quienes antes había considerado un problema para el Estado. Una vez que los vehículos de ICE comenzaron a alejarse, un suspiro colectivo de alivio recorrió el lugar. Los trabajadores que se habían dispersado comenzaron a regresar lentamente, todavía temerosos, pero profundamente agradecidos. Dolores, la mujer que había actuado como portavoz informal, se acercó a Schwarzenegger con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor»,
dijo simplemente, tomando sus manos entre las suyas, callosas por el trabajo duro. Usted salvó a muchas familias hoy. El ex gobernador parecía genuinamente conmovido, casi incómodo ante la gratitud. No he hecho más que lo correcto, respondió con una humildad inusual en él. El padre Pistolas se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Schwarzenegger. Obedecemos primero a Dios que a los hombres, dijo con aprobación. Hoy usted ha obedecido a su conciencia por encima de las leyes injustas. Los periodistas presentes captaban cada momento, conscientes de que estaban documentando una transformación en tiempo real. El poderoso exgobernador republicano, conocido por sus duras políticas migratorias, ahora defendiendo a trabajadores indocumentados. Una vez que la situación se calmó completamente, Schwarzenegger reunió a su equipo y a los periodistas. Lo que han presenciado hoy no estaba planeado. Comenzó con sinceridad inusual para un político, pero refleja una realidad que muchos en Washington y Sacramento prefieren ignorar. Estos trabajadores son el corazón invisible de la economía agrícola de California. Hizo una pausa, mirando directamente al padre Pistolas, como buscando su aprobación antes de continuar. He cometido errores en el pasado, admitió, palabras que raramente se escuchaban de sus labios. Como gobernador, implementé políticas que criminalizaban a personas cuyo único crimen era buscar una vida mejor para sus familias. Hoy he visto con mis propios ojos la humanidad detrás de las estadísticas y no puedo seguir defendiendo esas políticas. Los periodistas documentaban ávidamente cada palabra. Era un momento político extraordinario. Una figura prominente del Partido Republicano admitiendo públicamente un cambio de postura en un tema tan polarizador como la inmigración. A partir de hoy, continuó Schwarzenegger, utilizaré mi plataforma y mi influencia para abogar por una reforma migratoria justa y humana. Una que reconozca la contribución esencial de los trabajadores migrantes a nuestra economía y nuestra cultura. El padre Pistolas observaba con atención, midiendo la sinceridad de estas palabras. Había conocido a demasiados políticos que hacían promesas solo para romperlas cuando las cámaras se apagaban. Las palabras son viento, señor Schwarzenegger, dijo finalmente el sacerdote. ¿Está realmente dispuesto a enfrentar a su propio partido político por esta causa? Schwarzenegger se volvió hacia él con una determinación renovada en su mirada. Padre, he enfrentado a robots asesinos del futuro, respondió con una sonrisa que mezclaba humor y seriedad. Puedo enfrentar a unos cuantos políticos obstinados. Esta respuesta generó risas entre los presentes, aligerando momentáneamente la tensión del día. Pero bajo ese comentario ligero, el padre Pistolas percibió algo genuino, una decisión tomada no por cálculo político, sino por convicción personal. Mientras el sol comenzaba a descender sobre los campos, los trabajadores organizaron una pequeña celebración improvisada. Alguien trajo una guitarra, otro sacó una armónica, y pronto la música llenó el aire. Canciones tradicionales mexicanas que hablaban de tierra, trabajo y esperanza. En un momento dado, una niña pequeña se acercó tímidamente a Schwarzenegger y le ofreció una flor silvestre que había recogido del borde del campo. El exgobernador la aceptó con una reverencia solemne, como si estuviera recibiendo la más prestigiosa de las condecoraciones. El padre Pistolas, observando la escena desde cierta distancia, reflexionaba sobre los extraños caminos que a veces toma la providencia. Había venido a California para hablar en un foro, sin imaginar que terminaría siendo testigo y catalizador de una transformación que podría afectar las vidas de millones. El verdadero milagro es que este pueblo aún sigue de pie, murmuró para sí mismo, contemplando a los trabajadores que, a pesar de todo, encontraban motivos para celebrar y seguir adelante. Mientras la noche caía sobre el Valle Central, los vehículos se preparaban para regresar a la ciudad. Antes de partir,
Schwarzenegger se acercó al padre Pistolas para un último intercambio. «Padre, nunca olvidaré este día», dijo con sinceridad. «Ha cambiado mi perspectiva de maneras que no puedo explicar completamente». «No busquen magia, busquen justicia», respondió el sacerdote. «Hoy ha vislumbrado lo que la justicia verdadera podría significar para estas personas. El camino será difícil, pero ahora conoce la verdad, y la verdad tiene su propia fuerza». Schwarzenegger asintió solemnemente. «¿Puedo contar con su ayuda para lo que viene?», preguntó. Su voz, su experiencia serían invaluables para la iniciativa que pienso lanzar. «El padre Pistola no dispara balas, dispara verdades», respondió el sacerdote con una sonrisa cansada. «Y esas verdades estarán siempre a su disposición, siempre que siga el camino que ha comenzado hoy». Mientras los vehículos se alejaban por el polvoriento camino, dejando atrás los campos donde continuaría la interminable labor al día siguiente, tanto el padre Pistolas como Arnold Schwarzenegger sabían que algo fundamental había cambiado. No solo en sus perspectivas personales, sino en la narrativa pública sobre uno de los temas más divisivos de la sociedad estadounidense. Lo que ninguno de ellos podía prever era la tormenta política que se avecinaba, ni cómo sus acciones de este día reverberarían mucho más allá de los campos de California. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta amén. Tu apoyo es bendición para esta comunidad. La mañana siguiente amaneció con el nombre de Arnold Schwarzenegger en todos los titulares. Exgobernador enfrenta a ICE para proteger a trabajadores indocumentados, proclamaban los periódicos. Las cadenas de televisión transmitían en bucle las imágenes del momento en que el exgobernador republicano se había interpuesto entre los agentes y los trabajadores agrícolas. En la modesta habitación de su hotel en Los Ángeles, el padre Pistolas observaba las noticias con expresión serena. Décadas de experiencia le habían enseñado que los medios podían amplificar una causa, pero también distorsionarla. Su teléfono sonó. Era Martín, su fiel colaborador en México, quien había estado siguiendo la cobertura desde Chucándiro. «Padre, es usted famoso en Estados Unidos», exclamó el joven con entusiasmo. «Dicen que usted inspiró a Schwarzenegger a cambiar su postura sobre inmigración». «La fama es como el rocío de la mañana, hijo», respondió el sacerdote. «Aparece brillante al amanecer y se evapora con el primer calor del día. Lo importante no es quién inspiró a quién, sino si esto generará cambios reales para nuestra gente». Apenas había terminado la llamada cuando recibió otra. Esta vez era un asistente de Schwarzenegger, informándole que el exgobernador lo esperaba para una conferencia de prensa conjunta en 2 horas. «¿Conferencia de prensa?», preguntó el padre Pistolas, sorprendido. «Yo no soy hombre de cámaras y micrófonos. El señor Schwarzenegger insiste en que su presencia es fundamental», respondió el asistente. «Dice que usted representa la voz auténtica de las comunidades migrantes». El sacerdote accedió finalmente, consciente de que esta plataforma mediática podría servir para amplificar un mensaje que había predicado durante décadas en su humilde parroquia mexicana. 2 horas más tarde, el padre Pistolas se encontraba en una sala de conferencias de un hotel de lujo en Beverly Hills. El contraste no podía ser mayor. Su gastada sotana y sombrero de ala ancha en medio del brillo y la opulencia que caracterizaba ese entorno. Arnold Schwarzenegger lo recibió con un abrazo inesperadamente cálido. «Padre, gracias por venir», dijo con genuina gratitud. «Lo que vamos a anunciar hoy podría cambiar el rumbo del debate migratorio en este país». «Las palabras deben ir acompañadas de acciones, señor Schwarzenegger», respondió el sacerdote. «¿Está preparado para las consecuencias que vendrán? Su partido no recibirá esto con agrado». Una sombra de preocupación cruzó brevemente el rostro del exgobernador, pero fue rápidamente reemplazada por determinación.
Ya he recibido llamadas de varios líderes republicanos, admitió. Digamos que no están entusiasmados con mi nueva postura, pero hay momentos en la vida en que uno debe elegir entre la lealtad a un partido y la lealtad a lo que es correcto. La sala de conferencias estaba repleta. Periodistas de medios nacionales e internacionales, cámaras de televisión, fotógrafos. La expectación era palpable. Schwarzenegger tomó el podio primero, con el padre Pistolas a su lado. Con su característica presencia escénica, el ex gobernador comenzó a hablar. Ayer fui testigo de algo que me cambió profundamente, declaró sin preámbulos. Vi de primera mano la realidad de los trabajadores migrantes que sostienen la economía agrícola de California. Personas que viven en condiciones precarias, que trabajan incansablemente y que viven con el miedo constante a ser separados de sus familias. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Como gobernador, apoyé políticas duras contra la inmigración indocumentada. Hoy, públicamente, reconozco que esas políticas eran injustas e inhumanas. Y anuncio mi compromiso para trabajar por una reforma migratoria integral que reconozca la dignidad y la contribución esencial de los trabajadores migrantes. Un murmullo recorrió la sala. Era extraordinariamente inusual que una figura política de tal calibre admitiera un error tan abiertamente. Junto con el padre Alfredo Gallegos, conocido en México como el padre Pistolas, estoy lanzando hoy la iniciativa Manos que Alimentan, un programa que buscará mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores agrícolas y promover un camino hacia la legalización para aquellos que han contribuido a nuestra economía durante años. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Le cedo ahora la palabra al padre Gallegos, cuya valentía y claridad moral han sido una inspiración para mí. El padre Pistolas se acercó al micrófono con la misma serenidad con que oficiaba misa en su humilde parroquia de Chucándiro. Su voz, profunda y marcada por el acento mexicano, captó inmediatamente la atención de todos. No vengo a hablar de política, comenzó, sino de humanidad. Cada persona que cruza la frontera buscando una vida mejor lleva consigo sueños, esperanzas y el derecho fundamental a ser tratada con dignidad. Sus palabras, desprovistas de la retórica política habitual, resonaban con una autenticidad que contrastaba con el ambiente mediático. Obedecemos primero a Dios que a los hombres, y Dios nunca pregunta por un papel para determinar el valor de una vida humana. Estos trabajadores, a quienes algunos llaman ilegales, son los mismos que cultivan los alimentos que llegan a sus mesas, que construyen sus casas, que cuidan a sus ancianos y niños. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas más experimentados parecían cautivados por la sencilla elocuencia del sacerdote. El verdadero milagro es que este pueblo aún sigue de pie, a pesar de las persecuciones, a pesar de las políticas injustas, a pesar de ser tratados como invisibles en un país que no existiría sin su trabajo. Schwarzenegger observaba al sacerdote con evidente respeto. Era como si, por primera vez, comprendiera completamente el poder moral que emanaba de aquel hombre sencillo. Cuando la conferencia de prensa terminó, los periodistas se abalanzaron con preguntas, muchas dirigidas a Schwarzenegger sobre las implicaciones políticas de su giro, otras al padre Pistolas sobre su historia y su apodo. ¿Por qué lo llaman padre Pistolas?, preguntó una reportera. El sacerdote sonrió enigmáticamente. El padre Pistola no dispara balas, dispara verdades, y a veces las verdades son más potentes que cualquier arma. Mientras respondían preguntas, un asistente se acercó discretamente a Schwarzenegger y le mostró algo en su teléfono. La expresión del exgobernador se tensó momentáneamente. Cuando finalmente lograron salir de la sala, Schwarzenegger llevó al padre Pistolas a una habitación privada.
La reacción ha sido inmediata, dijo, mostrándole su teléfono. Fox News me está atacando como traidor al partido. Algunos líderes republicanos han emitido comunicados desvinculándose completamente de mí. Incluso hay amenazas de boicot a mis películas. El padre Pistolas asintió, sin mostrar sorpresa. Es el precio de la verdad, señor Schwarzenegger. En mi México he recibido amenazas de narcos, de políticos corruptos, incluso de miembros de la jerarquía eclesiástica. La verdad incomoda porque desafía el poder establecido. El exgobernador guardó su teléfono y miró directamente al sacerdote. ¿Sabe? Durante años me llamaron Terminator y Gobernator. Me enorgullecía de mi imagen de dureza. Pero ayer, cuando me interpuse entre esos agentes y los trabajadores, sentí algo diferente. Una fuerza que no venía de mis músculos o mi fama, sino de hacer lo correcto. Esa es la verdadera fortaleza, respondió el padre Pistolas. No la que somete a otros, sino la que se pone al servicio de los más vulnerables. La conversación fue interrumpida por otro asistente que entró apresuradamente. Señor, la Casa Blanca ha emitido un comunicado criticando duramente sus declaraciones, y hay una manifestación formándose frente al hotel, partidarios de políticas migratorias estrictas. Schwarzenegger asintió, como quien se prepara para una batalla inevitable. ¿Está listo para enfrentar la tormenta, padre? El sacerdote se ajustó su gastado sombrero y respondió con la calma de quien ha navegado muchas tempestades. La fe no se clausura con papeles ni se dobla ante las presiones. Estoy listo. Al salir del hotel, se encontraron con un escenario dividido. De un lado, manifestantes con carteles hostiles que acusaban a Schwarzenegger de traición. Del otro, trabajadores latinos, activistas por los derechos de los migrantes y ciudadanos solidarios que habían acudido espontáneamente para mostrar su apoyo. Los gritos de ambos grupos creaban una cacofonía que reflejaba la profunda división del país sobre el tema migratorio. En medio de ese caos, la figura del padre Pistolas, con su sotana gastada y su inquebrantable serenidad, parecía un ancla de calma. Uno de los manifestantes anti-inmigración, un hombre con gorra roja y rostro enrojecido por la ira, se acercó peligrosamente. ¡Traidor!, gritó directamente a la cara de Schwarzenegger. Primero vienes de Austria y ahora defiendes a los que invaden nuestro país. Antes de que los guardias de seguridad pudieran intervenir, el padre Pistolas dio un paso adelante. «Hijo», dijo con voz tranquila pero potente, «la única invasión real es la del odio que nubla tu corazón. Todos somos hermanos bajo el mismo cielo». Algo en la dignidad y calma del sacerdote pareció descolocar momentáneamente al hombre, quien retrocedió un paso. Schwarzenegger observaba la escena con asombro. Este sacerdote mexicano, sin guardaespaldas ni poder político, emanaba una autoridad moral que desarmaba incluso a los más agresivos. Mientras avanzaban entre la multitud hacia los vehículos que los esperaban, periodistas seguían lanzando preguntas. Padre Pistolas, ¿cree que este movimiento realmente puede cambiar las políticas migratorias de Estados Unidos? El sacerdote se detuvo un momento para responder. No busquen magia, busquen justicia, dijo con esa simplicidad profunda que lo caracterizaba. El cambio no vendrá de un día para otro, pero cada paso en la dirección correcta es una victoria para la humanidad. Al subir al vehículo junto a Schwarzenegger, el padre Pistolas miró por la ventanilla la escena que dejaban atrás. Dos Américas enfrentadas, divididas por un tema que tocaba lo más profundo de la identidad nacional. La batalla apenas comienza, comentó Schwarzenegger, evaluando la situación con ojo estratégico. Esto apenas comienza, asintió el sacerdote. Pero donde el exgobernador veía una batalla política, el padre Pistolas veía algo más, el despertar de una conciencia que trascendía fronteras y partidos.
Mientras el vehículo se alejaba, nadie podía prever las ramificaciones que este improbable encuentro entre un sacerdote mexicano y una estrella de Hollywood tendría en el futuro del debate migratorio en Estados Unidos. Antes de seguir con esta revelación, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Tu apoyo nos da fuerza para seguir. 6 meses habían pasado desde aquel encuentro inicial entre el padre Pistolas y Arnold Schwarzenegger. Medio año de intenso trabajo, controversias mediáticas y, sorprendentemente, avances concretos en la causa de los migrantes. El sol de la tarde bañaba la nueva clínica comunitaria en Fresno, California. Una modesta pero funcional instalación médica construida específicamente para atender a trabajadores agrícolas y sus familias, sin importar su estatus migratorio. Era el tercer centro de este tipo inaugurado bajo la iniciativa Manos que Alimentan, y decenas más estaban en planificación. El padre Pistolas, quien había extendido su estadía en Estados Unidos más allá de lo previsto, cortaba el listón inaugural junto a Schwarzenegger. La escena resultaba casi surrealista. El sacerdote con su tradicional sotana y sombrero, el exgobernador con su imponente presencia, unidos por una causa que, meses atrás, habría parecido imposible. Cuando la fe y la acción se unen, los milagros ocurren, declaró el padre Pistolas a los asistentes, una mezcla de trabajadores agrícolas, activistas, políticos locales y periodistas. Esta clínica no es solo un edificio, es un símbolo de dignidad y reconocimiento para quienes alimentan a este país con su trabajo. Schwarzenegger tomó la palabra a continuación. Su discurso había evolucionado notablemente en estos meses, abandonando la retórica política tradicional por un lenguaje más auténtico y directo. Hace 6 meses, el padre Gallegos me desafió a mirar más allá de las estadísticas y ver los rostros humanos detrás del debate migratorio. Hoy esta clínica representa nuestro compromiso de pasar de las palabras a los hechos concretos. Entre la multitud que aplaudía se encontraba Dolores, la trabajadora que había actuado como vocera informal durante aquella primera visita al valle. Ahora fungía como coordinadora comunitaria del programa, un puesto remunerado que le permitía servir de enlace entre la iniciativa y los trabajadores. Tras la ceremonia, mientras los asistentes disfrutaban de un modesto refrigerio, Schwarzenegger y el padre Pistolas se apartaron brevemente para una conversación privada. «Han sido meses difíciles, padre», admitió el ex-gobernador. «Mi partido prácticamente me ha excomulgado. Algunos viejos amigos ya no me dirigen la palabra. Incluso he perdido contratos publicitarios importantes». «El precio de la verdad», asintió el sacerdote. «Se arrepiente del camino tomado». Schwarzenegger miró hacia la clínica, donde familias enteras esperaban para registrarse y recibir atención médica que, hasta entonces, había sido un lujo inaccesible. «En absoluto», respondió con firmeza. «De hecho, estoy considerando algo que nunca imaginé: presentarme como candidato independiente en las próximas elecciones, con una plataforma centrada en reforma migratoria y justicia social». El padre Pistolas estudió el rostro del ex-gobernador buscando signos de ambición política o cálculo estratégico. En lugar de eso, encontró la determinación sincera de quien ha encontrado una nueva misión. «El poder es como el agua», reflexionó el sacerdote. «Puede destruir si se desborda sin control o dar vida si se canaliza para el bien común. Usted ha tenido ambos tipos de poder en su vida. ¿Cuál le ha traído mayor satisfacción?» Antes de que Schwarzenegger pudiera responder, fueron interrumpidos por un asistente que traía noticias urgentes. «Señor, el Senado acaba de aprobar una enmienda a la ley agrícola. Incluye varias de las protecciones laborales que hemos estado promoviendo». La noticia era significativa.
Durante meses habían trabajado incansablemente, llevando testimonios al Congreso, organizando reuniones con legisladores, construyendo alianzas improbables entre grupos tradicionalmente opuestos. Es un primer paso, comentó Schwarzenegger. Pequeño pero importante. Así es como se construye el cambio verdadero, asintió el padre Pistolas. No con grandes revoluciones, sino con pequeñas victorias sostenidas por la persistencia y la convicción. La tarde avanzaba y la inauguración continuaba con presentaciones culturales. Un grupo de niños, hijos de trabajadores agrícolas, interpretaba una danza tradicional mexicana. Entre ellos estaba Miguel, el pequeño que meses atrás había reconocido a Schwarzenegger como Terminator. Ese niño podría ser el futuro médico de esta clínica, comentó el padre Pistolas. O quizás un futuro legislador que continúe lo que hemos comenzado. O un futuro gobernador, añadió Schwarzenegger con una sonrisa. ¿Quién hubiera imaginado que un inmigrante con acento podría llegar a gobernar California? La conversación fue interrumpida por una comitiva que se acercaba. Para sorpresa de ambos, era una delegación de trabajadores acompañados por Dolores. Traían un regalo para cada uno. Son pequeños detalles que hemos hecho en nuestro tiempo libre, explicó Dolores, para agradecerles todo lo que han logrado. Para Schwarzenegger habían creado un cinturón de trabajo agrícola, similar al que usaban en los campos, pero con su nombre bordado. Para el padre Pistolas, un rosario hecho a mano con semillas de los cultivos que cosechaban. Ambos hombres recibieron los obsequios con genuina emoción. Más que su valor material, representaban el reconocimiento de aquellos por quienes habían luchado. El verdadero milagro es que este pueblo aún sigue de pie, murmuró el padre Pistolas, contemplando el rostro esperanzado de las familias que los rodeaban. A pesar de todo lo que han enfrentado, mantienen su dignidad y su capacidad de gratitud. Mientras la celebración continuaba, un periodista se acercó para una entrevista. La pregunta era inevitable. Padre Gallegos, usted debe regresar pronto a México. ¿Qué pasará con la iniciativa cuando ya no esté aquí para inspirarla? El sacerdote sonrió con serenidad. Mi presencia física no es necesaria para que la verdad siga su curso. El señor Schwarzenegger ha demostrado un compromiso que va más allá de la conveniencia política. Y más importante aún, las comunidades de trabajadores están organizándose y encontrando su propia voz. Pero su liderazgo moral ha sido fundamental, insistió el periodista. El padre Pistola no dispara balas, dispara verdades, respondió el sacerdote. Y una vez que la verdad se ha plantado, crece por sí misma. Al atardecer, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Schwarzenegger y el padre Pistolas caminaron juntos por los alrededores de la nueva clínica. A lo lejos, los extensos campos agrícolas se teñían de dorado bajo la luz del sol poniente. Mañana regreso a Chucándiro, anunció finalmente el sacerdote. Mi comunidad me necesita y he estado ausente demasiado tiempo. Schwarzenegger asintió, comprendiendo que este momento llegaría eventualmente. Ha cambiado mi vida, padre, admitió con una sinceridad poco común en él. Y ha cambiado el debate sobre inmigración en este país. No fui yo, corrigió el padre Pistolas. Fue la verdad que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. Yo solo ayudé a quitar algunos velos que la ocultaban. ¿Volveremos a vernos?, preguntó Schwarzenegger, quien parecía genuinamente afectado por la partida del sacerdote. Si Dios así lo dispone, respondió el padre. Pero incluso si nuestros caminos no vuelven a cruzarse, seguiremos unidos en esta lucha por la dignidad humana. Se detuvieron frente a un mural recién pintado en la pared lateral de la clínica. Representaba manos trabajadoras cultivando la tierra, con un mensaje en español e inglés. Las manos que alimentan merecen respeto y dignidad. Este es solo el comienzo, dijo Schwarzenegger, contemplando el mural. Tenemos planes para centros educativos, asesoría legal, viviendas dignas.
No olvide nunca por qué hace esto, interrumpió suavemente el padre Pistolas. No es por legado político ni por redención personal, es porque es lo correcto. El exgobernador asintió solemnemente. Lo prometo, padre. La mañana siguiente, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, una figura solitaria con sotana y sombrero de ala ancha esperaba su vuelo de regreso a México. El padre Alfredo Gallegos, conocido como el padre Pistolas, observaba a través de los ventanales el paisaje urbano de una ciudad que nunca había imaginado impactar tan profundamente. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Schwarzenegger. La lucha continúa, padre. Su espíritu permanece con nosotros. El sacerdote sonrió. Luego guardó su teléfono y extrajo de su bolsillo el rosario que le habían regalado los trabajadores. Comenzó a rezar en silencio, no solo por las comunidades migrantes en Estados Unidos, sino por un cambio de corazón en quienes tenían el poder de transformar las leyes injustas. A miles de kilómetros de distancia, en un estudio de televisión en Washington, D.C., Arnold Schwarzenegger se preparaba para una entrevista nacional. Llevaba puesto sobre su elegante traje el cinturón de trabajador agrícola que había recibido como regalo. ¿Está nervioso?, preguntó una maquilladora, notando su expresión concentrada. No, respondió con una sonrisa. Estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Mientras tanto, en los campos de California, miles de trabajadores comenzaban su jornada bajo el sol naciente. Algunos habían escuchado sobre la clínica, otros sobre las nuevas protecciones legales que estaban en camino. Para muchos, era la primera vez en años que sentían algo que habían casi olvidado: esperanza. Y en la pequeña comunidad de Chucándiro, Michoacán, los pobladores preparaban una modesta bienvenida para su sacerdote. Ignoraban los detalles de su impacto en Estados Unidos, pero sabían, por las noticias que habían llegado, que su padre Pistolas había disparado verdades poderosas en tierras lejanas. Así, un encuentro improbable entre un sacerdote mexicano y una estrella de Hollywood había sembrado semillas de cambio que continuarían floreciendo, transformando no solo leyes y políticas, sino corazones y mentes a ambos lados de la frontera. No busquen magia, busquen justicia, había enseñado el padre Pistolas. Y en ese camino hacia la justicia, pequeños milagros cotidianos seguían ocurriendo, recordando a todos que la dignidad humana no conoce fronteras ni requiere documentos para ser reconocida. Antes de continuar, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Tu apoyo nos da fuerza para seguir.